Hola a todos, nuevamente a JC Relojes. En este canal ya tuvimos 3 videos acerca de las abreviaturas que encontramos en las funciones de los relojes, en su mayoría digitales y sobre todo en marcas como Casio. Los videos fueron de forma individual, pero ahora decidí juntarlos en un solo video y así tener también una opción más en el canal. Sé que les gustan las cosas directas, esperando sea de ayuda y pues vamos a verlo. ¿Qué pasa? Tenemos nuestro reloj digital, sabemos que tiene la función de alarma, tal vez no tenemos el instructivo, alguna otra referencia de configuración. Después de manipular hora y fecha, llegamos a la parte de la alarma, donde una nos va a resaltar con unas siglas, las cuales van a observar con 3 letras, las cuales ya sea que tenga 1, 2, 3 alarmas, pues nos va a aparecer como SNZ. No es algo más que la abreviatura de snooze, que es esta alarma de repetición o de despertador, que como saben es una función que encontramos en su mayoría, si no es que en todos los despertadores de mesa o incluso celulares, o donde se tenga la configuración de forma digital, obviamente llevada al formato de los relojes de pulsera, la cual nos va a permitir o tener la particularidad de que si la desactivamos o deja de sonar, esta se va a estar repitiendo alrededor de unas 7 veces dependiendo la configuración del reloj o el modelo, o puede incluso que se extienda más, tal vez a 10 repeticiones cada 5 minutos. Esto también ya tendremos que verificarlo por instructivo en caso de tenerlo, o pues de manera o por medio de que nosotros también estemos monitoreando de cuántas veces es la que se repite. En estos modelos como Casio, pues como el WS220 o el WS1000, pues lo vamos a identificar siempre porque tiene activada estas pequeñas letras, como el caso de la SNZ, y en la parte izquierda también lo vemos aquí en forma más grande. Vamos a ver un ejemplo rápido. Ya estoy en alarma, configuración son las 6:09, entonces vamos a darle a las 6 de la tarde con 9 minutos, adelantamos a las 6:10. Aquí cerramos la configuración con Adjust. Después vamos a iniciar nuevamente con este botón a activar SNZ o la de repetición, la alarma snooze. Pasamos a la pantalla principal y solo esperamos a que den las 6:09. Tendría que empezar a sonar durante, veamos si 10 segundos. Aquí empieza, si ven, empieza a parpadear SNZ, lo que está activo. Seguramente dejará de sonar a los 10 segundos. Listo, entonces tenemos que esperar 5 minutos en el caso de esta configuración, si así lo indica el fabricante, para que nuevamente suene la alarma. Pues vamos con un corte para escuchar si se activa nuevamente. Ya solo 5 segundos, si se dieron cuenta, sigue parpadeando esta parte. Ok, ahí tenemos nuevamente el sonido de la alarma que se generó después de 5 minutos. Al llegar a 10 nuevamente se detiene y después de otros 5 minutos lo volverá a hacer, ya sea durante los tiempos que lo tenga programado, entre 7 o 10, o cuando nosotros la desactivemos. Como le menciono, solamente pongo estos dos como ejemplo, pero ya cada uno de los relojes tendría su propia configuración. Aquí lo que quiero especificar es cuál sería la alarma activa que nos estaría generando esa repetición cada 5 minutos, y puede que también tenga variaciones dependiendo de la marca. Aquí me estoy enfocando en los Casio, que es donde yo lo he observado, y bueno, son los que en su mayoría tenemos en el canal, donde ya hemos visto otras configuraciones. Tal vez otra marca de relojes digitales lo manejen de otra forma, o si también lo identifican con estas siglas, pues ya saben cuál sería la alarma que nos permite tener esa función de despertador o de repetición. Esa función la encontramos dentro de la programación como DST, Daylight Saving Time, por sus siglas en inglés, pero aquí en México la tenemos como horario de verano, o ese cambio donde se practica en varios países y que consiste en adelantar el reloj una hora los meses de mayor insolación, digamos de alrededor de abril-octubre. Este periodo cubre parte de la primavera, todo el verano y parte del otoño. De hecho, esta función casi nos la deja al inicio de la programación de sus relojes. Pongo estos como ejemplo, donde simplemente desde el menú vamos a presionar Adjust y será, digamos, la segunda o tercera función que vamos a programar. Dejamos presionado, de ahí empieza a parpadear, vamos a poner Mode, de ahí obviamente nos va a saltar el On-Off, aquí vamos a observar ya el DST. Si presionamos el botón de Start, pues nos va a dar el On. Ahí pasa que se adelanta una hora, volvemos a presionar y esta se regresa. Esto para que al momento necesario pues lo podamos hacer de forma rápida. Veamos los demás pues simplemente como ejemplos. Vean aquí este Casio Royal, el AE1200. Presionamos igual Adiós de la pantalla principal. Empieza a parpadear y al presionar Mode el primer cambio que va a realizar es aquí hacia DST. Observamos que se encuentra apagado porque en este momento pues que estamos en marzo aún no se genera ese cambio en México. Presionamos el botón derecho, al igual lo va a iniciar. Vean, pasa On, DST, nos adelanta una hora. Volvemos a presionar y se regresa. Así será en la mayoría de relojes que he visto digitales para esta programación. Por último, este WS220, al igual Adjust, empieza la programación principal. Aquí tenemos obviamente pues la fecha porque es de World Time. De ahí presionamos Mode, el primer cambio es a Off, significa que está apagado, y el DST, espero aquí se vea, está de forma o de letras muy pequeñas. Presionamos el botón derecho y tiene que ser On y adelantar una hora.
¿Qué pasa si presionamos? Pues se apaga y se regresa. Obviamente esta función sería perfecto si fuera de manera automática, pero creo muy difícil debido a los cambios que pueden surgir por las decisiones gubernamentales. LT o Lifetime, si observamos estas dos letras dentro de las funciones o especificaciones, pues querrá decir que nuestro reloj cuenta con la posibilidad de cambiar la duración de la luz de dos formas o a dos tiempos. Nuevamente pongo como ejemplo estos tres modelos que son los que tanto me han ayudado. Primero este Casio A1200, el Casio Royal, donde en su mayoría esta función o la activación o desactivación lo vamos a encontrar dentro de la programación. Generalmente no tienen un botón directo para poder cambiarlo. Siempre se genera mediante el botón de Adjust, como aquí vemos en la pantalla principal. Lo dejamos presionado, empieza a parpadear. Cambiamos con el botón de Mode. Obviamente nos pasa del DCT, además de horario, fecha y demás. Vamos a encontrar esas siglas después de este mismo. Vean, pasa ahí y aparece LT. Si observamos el 1, pues nos indica que se encuentra solamente con la duración de 1,5 segundos. Para cambiarlo, pues presionamos el botón derecho de Search y nos cambia a 3. Aquí quiere decir que la función se va a extender a 3 segundos de la luz. Y si queremos regresar a 1,5, pues volvemos a presionar. Ahí para cerrarlo, pues simplemente Adjust. De forma visual, cambiamos a 1 segundo. ¿Qué pasa si presionamos la luz? Pues esta va a durar 1,5 solamente. Si lo llevamos al 3, pues al presionar se extiende un poco más el tiempo de visibilidad. Ahí se apaga, presionamos y tarda esos 3 segundos. Listo. El siguiente también este WS220. Al igual presionamos Adjust, parpadea unos segundos. Después con Mode vamos pasando toda la configuración de las funciones, DCT, hora y fecha, segundos. Después año, más días, el sonido. De ahí y nos aparece ya LT, al igual la duración, aquí está ya en 3 segundos. Presionamos el botón derecho, igual lo cambiaría a 1,5 o 3. Pues ya lo cerraremos simplemente con Adjust. Tomando el WS1000, lo que vamos a notar es que sí cambia un poco en la configuración, digamos de la pantalla principal. Presionamos Adjust. Lo que va a suceder es que por encima aparece LT, pero si pasamos toda la configuración, pues en ningún momento nos va a permitir cambiarlo directamente con el botón de Adjust o Move u otro botón, porque en ningún momento va a parpadear. Entonces si nos encontramos ya en la pantalla principal, donde se aparece la LT, lo que vamos a hacer es presionar el botón derecho y ahí sí vamos a observar que no tiene ningún número, simplemente estas tres líneas, pues presionamos Lab. ¿Y qué pasa? Se borran estos dos testigos y se queda uno. Quiere decir que ahí tiene la duración de 1,5, presionamos y se mantiene en 3 segundos. Para cerrar, pues nuevamente en Adjust. Esta configuración pues ya va dependiendo de cada uno de los modelos que tengamos. También lo he observado en G-Shocks. La duración pues también de la que cada uno crea necesaria. ¿Qué tan funcional? Pues seguramente para el ahorro ligero de la carga de la pila. Puede ser para eso. De otra forma pues simplemente otra característica que nos facilita Casio para configurar nuestros relojes. Pero bueno, es el único que quería centrarme en este video. Por lo demás, pues espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión acerca de esta función, qué opinan, si se les hace funcional. Si les agradó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si no están suscritos y a quien desea hacerlo, cualquiera de los apartados, rápido, es gratis. Y sin más, pues nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.